hablar de la palabra del Señor y con gusto siempre, si está dentro de mis posibilidades, trato de aceptar la invitación, especialmente con nuestro hermano David. Bueno, la última vez que les prediqué a ustedes, les prediqué sobre las adicciones, si bien lo recuerdan. Y esta noche trataré de compartir lo más que pueda acerca de la autoridad. Cuando yo les invité a estudiar sobre la autoridad, eh, este tema tiene que ver, amados hermanos, con diferentes áreas donde Dios ha puesto diferentes autoridades. Debemos entender, hermanos, que hay diferentes lugares en donde Dios ha comisionado a personas para que ejerzan la autoridad. Esos lugares son como la familia, el gobierno, la iglesia, incluso el trabajo. No sé si tendré tiempo para hablarlo del trabajo, pero los primeros tres intentaré cubrirlos si el tiempo me lo permite. Y si no fuera así, el hermano me ha asignado para cada primer viernes del mes. Me ha hecho la invitación de traerles lecciones, pues si no terminamos en esta ocasión, es muy probable que continuaremos con el mismo tema porque es demasiado importante, es relevante, es esencial, porque como sociedad estamos cada día experimentando, hermanos, un movimiento eh, social, valga la redundancia, pero que está saliéndose de los planes que Dios puso. Las arbitrariedades, hermanos, que el mundo promueve, la manera obstinada con la cual se quiere vivir, va en contra de los principios establecidos por Dios. Es mi deber, hermanos, como cristiano, como predicador también, transmitir y compartir la palabra de Dios sobre lo que Dios nos dice. Cuando la Biblia habla, hermanos, de autoridad, podemos traducirla o entenderla como obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. No digo de todas las personas, porque todas las personas, especialmente aquellas que no creen, pues no, obviamente por inferencia se entiende que no van a someterse a la autoridad de Dios, porque no quieren creer en Él. Pero quienes estamos interesados en ser parte de una familia distinta, a la cual Él llama a la santidad, entendiendo que la palabra santidad o santo, todo lo que significa es ser apartado. Y los hermanos, la iglesia, es una entidad espiritual santa. Cuando Pablo, creo que fue que le escribió a la iglesia, permítame ver, tal vez sea yo, esté equivocado, pero la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 1, creo, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cómo les llamó a los hermanos? A los santos y fieles. Es un nombre apropiado. El problema es que a través del el tiempo, el catolicismo convirtió la palabra santo como en algo postergado, como algo dedicado a personas que a su juicio casi les faltaban solamente una aureola para ser ángeles, ¿no? Entonces ellos los elevaron a un estado casi subliminal, como si fuera un ángel. Los santos somos personas comunes y corrientes que convivimos con la sociedad y nosotros interactuamos físicamente con ellos porque ahorita este es nuestro hogar, este es nuestro hábitat, pero estamos buscando el más allá, obviamente, pero podemos vivir en un mundo físico tan complicado
con la santidad que Dios quiere y promueve en nosotros a través de su palabra. Entonces, el obedecer a Dios y someterse a su autoridad, dijimos, es el deber del cada creyente. Cuando hablamos de la autoridad de Dios, hay que entender que Dios ha dejado una autoridad delegada. Por eso hablo de la familia, del gobierno, de la iglesia y del trabajo. ¿Qué es una autoridad delegada? Bueno, es una persona o una institución que recibe y representa la autoridad de Dios. Recibe la autoridad, representa la autoridad de Dios también. Así que toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. La primera de ellas es cuando lo hace de una manera directa. Cuando hablamos de una autoridad directa, esto significa que Dios dirige a través de su palabra. Ejemplo, sabemos todos segunda de Timoteo, y si acaso no, me pongo a leerlo, capítulo 3, versículos 16 y versículos 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, nosotros queremos aprender de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Leer su palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra encontramos lo que nos es útil para aprender, para enseñar, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Entonces, la autoridad de Dios directamente la obtenemos de su palabra. Con ese propósito Dios la dejó, para que aprendamos lo que Él nos pide. Pero cuando el Señor le da la autoridad suya a alguien más, le conoce como autoridad delegada. Y esta, hermanos, es una autoridad que Dios da a determinadas personas, como dije, o entidades, para que ellos representen a Dios de alguna manera y ejerzan la autoridad que Dios les ha dado. Por ejemplo, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y versículo 21, dice la escritura: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es esencial que nosotros entendamos esto para darle penetración a nuestra vida, a esa palabra. Cuando usted o yo leemos de la palabra, leamos, hermanos, como si Dios nos estuviese hablando directamente, porque es su palabra la que Él inspiró a estos hombres para que nos llegue a nosotros. Sí, dice el versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, a esos hombres que escribieron, Dios los escogió, Dios les inspiró, sopló en ellos su revelación para que escribieran lo que Dios decía. Recuerda el Apocalipsis, cuántas veces Dios le dice a través del ángel a Juan: escribe, escribe esto. Jesucristo cuando él vivió: el que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, el Señor autorizó, por decirlo de alguna manera, a estos escritores para que nos hicieran llegar los mensajes de Dios. Así que ya sea que directamente de la palabra de Dios, o en su momento la autoridad delegada a los apóstoles, la cual ellos ejercieron. Recuerdo un pasaje donde Pablo dice a los tesalonicenses que él agradece a Dios
porque cuando llegó a ellos, ellos recibieron la palabra no como si fuera de hombre, sino como es en verdad como palabra de Dios. Por eso Pablo les felicitó. ¿Por qué? Porque de ninguna manera ellos rechazaron lo que Pablo les estaba diciendo, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que la escritura nos dice a nosotros. Y Dios se complace cuando nosotros tenemos esa, vamos a decirle, esa atención a la palabra del Señor. Dice la escritura, ah, dice la escritura en primera de Tesalonicenses, ¿sí? Dice la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 2 y en el versículo 3 en adelante dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Este es primera de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Fuimos aprobados por Dios, dice el apóstol Pablo, para que Él nos confiara el Evangelio, ¿verdad? Y de esa manera llegar a los corazones de la gente. Entonces tenemos la autoridad directa y la delegada. Entendiendo esto, vamos ahora a entrar en materia. Leemos nosotros en la escritura acerca de la autoridad delegada en diferentes lugares. En el hogar, por ejemplo, Dios ha asignado a los padres que representen la autoridad de Dios en el hogar. Así, de esta manera, en el gobierno tenemos representantes o como comúnmente les llamamos gobernantes para que ellos, hermano, espérese, hermano Basilio, ¿quién puso a esos gobernantes? Pues, ¿de quién estamos hablando? Sino de otro más que Dios, ¿verdad? Entonces, en la tierra tenemos gobiernos, también tenemos nosotros en la congregación a los pastores, a los ancianos, a los obispos, como comúnmente les llamamos. Y en el trabajo, a los empleadores. Ellos en su trabajo, usted tiene un jefe. Yo tengo un jefe también en mi trabajo. Ese jefe no todo el tiempo está feliz, ¿verdad? Tenemos a veces problemas con la actitud o el ánimo, ¿verdad? Tan volátil de nuestros empleadores, que cuando están de buenas son un dulce, pero cuando no, así como la foto de abajo, parece que uno les ha picado una hormiga roja y no hay ni qué hacer. Pero bueno, tienen que manejar tantos problemas y tanta gente, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, hermanos, eso es la autoridad directa y la autoridad delegada. Ahora, obviamente, cuando hablamos de la autoridad en la familia, en el hogar, como dijimos, pues esto es eh, los padres, ¿verdad? Voy a quitar esto por ahora. En la familia, hermanos, obviamente tenemos la máxima autoridad que es Dios. Después, en el orden de Dios, tal vez nos guste o no nos guste, pero en el orden que Dios prefijó en el hogar o para el hogar está el padre como cabeza del hogar. Después está la madre como la compañera de su esposo, la cual tiene que vivir en sujeción a su marido. Y después están los hijos cuando estos llegan. Este es el diseño para una vida feliz dentro del hogar. El problema que hoy en día enfrentamos con tantos problemas familiares, ¿sabe en qué está? En que precisamente no se sigue este orden del que estamos viendo aquí en esta pequeña gráfica. No existe ese orden y por lo tanto, o es el orden está alterado, está puesto de otra manera. A lo mejor primeramente están los hijos y luego Dios, y luego el padre y luego los hijos, o la mamá y luego los hijos y al último Dios. Cuando nosotros invertimos el orden que Dios puso, no va a funcionar. No va a funcionar, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nosotros en el hogar estamos llevando las cosas, si está de acuerdo a lo que Dios dice o no está de acuerdo lo que Dios dice. Entonces es muy importante, hermanos,
que nosotros veamos si en nuestro hogar también se está cumpliendo esto o no. Después de esto, la esposa, hermanos, como dije, o como dice la escritura, yo solamente lo estoy repitiendo, ella debe estar sujeta a su esposo. Vamos a hablar un poquito de eso porque tiene que expresarse, tiene que, perdón, hacerse entender y tiene que decirse en la manera que debe decirse conforme la palabra del Señor. En Efesios 5, versos 21 y 22. Primeramente hay que entender esto, porque la mujer muchas veces dice, ¿y por qué me tengo que someter? No solamente usted tiene que someterse. Mire el versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Nosotros los hombres también estamos sometidos. Cuando nos casamos, estamos sometidos también a ustedes, en el sentido de que ahora tenemos a nuestra esposa como única compañera del matrimonio. Yo tengo que someterme a esa ley, a la cual fui por voluntad propia, ¿sí? Entonces, no solamente, claro, cuando la Biblia habla del someterse a la mujer, le dice, hermanos, en el orden, en el rango, por ejemplo, del liderazgo. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es bastante específica la conexión bastante directa que Dios a través de Pablo hace para que las hermanas casadas entiendan a quienes deben someterse. Los países musulmanes hablan del sometimiento de la mujer. Una mujer tiene que estar sometida a todas las personas, a todos los hombres. La Biblia no dice eso. Tal vez lo dirá el Corán, que es la Biblia de los musulmanes. Pero la Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. El poner como al Señor es, si usted se somete a su marido porque Dios se lo dice, entonces no tendrá problemas para llevar a cabo esta encomienda de Dios. Pero si usted se revuelve y usted se opone a lo que Dios dice, ni a su marido ni al Señor le va a estar sujeta. Entonces, esto es la autoridad que Dios quiere para el hogar. Y lo que Dios dispuso para la familia es que el esposo o el padre sea la cabeza del hogar. En la carta que Pablo escribió a los hermanos en Colosas, capítulo 3 del versículo 20, dice la escritura, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, dice el versículo 20. Entonces, en este versículo se da a la familia completa que los hijos se sometan a sus padres como cabeza del hogar, porque esto es lo que agrada a Dios, es lo que agrada al Señor. En un hogar donde los hijos no han sido enseñados en disciplina de obediencia o sujeción a sus padres, va a ser un hogar bastante tenso, bastante difícil, con muchas dificultades para llevarse en el orden que Dios lo ha diseñado. Y digo esto no porque sea una rareza o que sea muy raro hogares de esos. Casi me atrevo a decir que hoy en día es la norma, donde no existe el orden que Dios ha puesto en las familias. Es un desorden. Por eso se vive con tanto quebrantamiento de hogares, tantos divorcios, tantos pleitos, tanta alteración en la sociedad, precisamente por lo mismo, porque no hay el orden establecido por Dios. Entonces, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es
obedecerlos. Y esto es lo que Pablo le dice a los hermanos en Efesios capítulo 6 del versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Estamos dentro de la autoridad, pero dentro del hogar. Estamos hablando de la familia. Por eso el tema nos da para entenderlo cuando lo dosificamos o cuando lo separamos, porque es importante que en todo esto Dios interviene. Cuando hablamos de autoridad, bueno, hablamos de autoridad en la iglesia, especificaremos para eso. Pero cuando hablamos de autoridad en el hogar, vamos uniéndonos a lo que Dios dice, vamos entendiendo y volteando a nuestro lado, especialmente los que somos padres. ¿Cómo estoy yo tratando mi hogar? ¿Cómo? Porque recuerda, hermanos, lo que Dios le dijo a aquel hombre que estaba a morir, para morir, y le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Arregla. Bueno, ¿será que ese consejo también es para nosotros? Tal vez entre la audiencia hay hermanos que están comenzando con sus hijos apenas. Es muy bueno leer y releer, estudiar, entender y comprender cómo Dios ha puesto cada piedra en su lugar para que el hogar nuestro tenga primeramente fundamento y vaya en crecimiento para alcanzar la felicidad. Cuando de nuestra parte ponemos todos los ingredientes donde Dios nos dijo que fueran y llegara a ocurrir una desgracia en el sentido de desobediencia, eso se transporta también a que llegada a cierta edad, cada uno somos responsables de creer en el Señor o no creer. Y cuando un joven o una jovencita decide no creer en el Señor, va a haber desobediencia a sus padres, va a haber falta de respeto, va a haber desconfianza, va a haber antagonismo, va a haber problemas. Pero usted dirá, pero hermano, ¿por qué sucede esto? Recuérdese también, hermanos, que cada individuo somos diferentes. ¿No ha leído usted la historia en el libro de los reyes o de las crónicas? ¿Cuántas veces existe un rey que fue muy bueno, que fue un rey consagrado e hizo muchas cosas buenas y luego dice, pero sus hijos fueron muy malos? O viceversa, hay padres que fueron muy malos, desobedientes y sus hijos son buenos. Son cosas inexplicables. Ahora, ¿qué se gana con hacer caso a Dios? Bueno, número uno, cumplir con los mandamientos de Dios. Dos, dijo, instruye al niño a su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Esa semilla sembrada siempre estará. En mis 36 años de predicador, he visto muchos regresos a la iglesia de hermanos que se apartaron tal vez en su juventud, pero esa semilla no los dejó ser felices en el mundo porque estaba siempre latente lo que aprendieron de pequeños y lo aprendieron muy bien de sus padres. Y eso les hace regresar al Señor. Así que no está todo perdido, amados hermanos. Entonces, regresando, dijimos, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es que los hijos aprendan a obedecer a sus padres. Dice el versículo 2, ahí mismo en Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No solamente debemos obedecer a los padres, pero debemos honrarlos. Es decir, a Dios se le adora, a los padres los podemos honrar. Nuestros padres deben de ocupar un lugar especial en nuestros corazones. No es Pedro Pérez, no es Pancho González, es mi papá, es mi mamá. Él y ella tienen un lugar muy especial. ¿Sabe por qué? Ella porque te llevó 9 meses en su vientre. Él porque entre ambos dieron mucho tiempo, hicieron muchos sacrificios para que usted comiera, para que usted durmiera,
para que usted fuera educado, educada. Entonces sí, los padres son de grande estima. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es, hermanos, lo que Dios ha predispuesto como autoridad en la familia. Los padres son la autoridad, pero muchas veces los jóvenes en la edad de juventud suelen vivir con una rebeldía. Yo he predicado y he dicho que es una edad típica del hombre o del ser humano donde se va a mostrar rebeldía. En algunos se muestra más. Yo soy el número 9 de una familia de 10 hijos, 5 hombres, 5 mujeres, y soy uno de los más pequeños. Y bueno, yo no recuerdo haber sido, digamos, tan rebelde como uno de mis hermanos. Es más, no es por hablar bien de mí, pero yo no recuerdo haber sido rebelde, especialmente mi madre, porque ella quedó viuda muy temprano, a los 45 años y jamás se volvió a casar. Entonces, desde los 12 años yo quedé huérfano de padre. Y bueno, mi mamá tuvo que ser papá y mamá. Y créame que supo ser papá y mamá. Mi mamá era bien dura, ¿verdad? Tiene una mirada como que traspasaba a uno, nomás con la mirada. A mí me daba miedo, ¿verdad? Y a pesar que ya tenía 12 años, mi mamá fue bien fuerte de carácter. Pero creo que tuvo que serlo así, porque como quedó sola, entonces tenía que hacerse valer ante nosotros, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia, no estoy hablando de mi familia. Lo que digo es que en esta etapa de la juventud suele haber un tipo de rebeldía. No sé, es que yo estaba leyendo un poco sobre lo que los psicólogos dicen. No todo le creo a los psicólogos porque tienen muchas tendencias y a veces muy alejadas de Dios, ¿verdad? Creen que, no sé, que saben más que Dios, ¿verdad? Pero hay hermanos psicólogos, de hecho mi hijo mayor es psicólogo. Hay hermanos que estudian la psicología, pero siguen sabiendo que Dios tiene la prioridad, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, que eh, muchas de las veces en esta edad los jóvenes suelen rebelarse a sus padres y quisieran cambiar la palabra de Dios para su conveniencia. No quisieran oír lo que Dios dice, ¿verdad? Esto de obedecer a vuestros padres, de estar sujetos a ellos, ¿verdad? Y si van a ellos a obedecer a sus padres, lo van a hacer precondicionados. Por ejemplo, yo voy a hacerle caso a mi papá o a mi mamá, piensan muchos, si ellos, si yo creo que tienen la razón en lo que están diciendo. Si no tienen la razón, entonces no los voy a obedecer. Creo que esa no es la postura a seguir por parte de ustedes, hijos. Les digo, les doy un consejo, ¿verdad? Y no porque sea autoritario, cuando los padres estamos criando a nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Y un niño o niña de 10 años o 9 años, uno le dice, mira, no, a lo mejor a los 9, 10 años que ahora empiezan a pedir temprano permiso, que me quiero ir a quedar con mi amiguito que me ha invitado a tener una pijamada o esto y lo otro. Y uno dice, no, mijo, mira, no puedes ir a eso. ¿Por qué no? Bueno, uno da una explicación tal vez pequeña y le dice, no, porque no es la costumbre nuestra, no nos gusta. Pero ¿por qué no? Otros iban a ir. Bueno, yo ya te dije que no. Pero ¿por qué no? Si mira, no es nada malo. Y cuando insisten, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Llega uno a fastidiarse como padre. Y tiene que haber un entendimiento con los hijos y una explicación en un estado más sereno de ambos, donde los padres hacemos entender que nuestra palabra sí y no deben de ser respetadas. Claro, conforme los hijos van creciendo, se requiere más argumentación, se requiere más diálogo. Yo no estoy diciendo que no, pero en edades pequeñas, el sí es sí, el no es no, para que ellos sepan quién tiene la autoridad.
Entonces, obedecer a nuestros padres solamente si creemos que tienen la razón, si no, no, no es, como dije hace un momento, lo que Dios nos está pidiendo. Obedeceré a mis padres si no se interponen a lo que quiero yo hacer. Si ellos van a estropear mis planes, entonces lo siento, papá, yo no te voy a hacer caso. Yo no voy a estar contigo, no voy a irlo, no haré lo que me dijiste. No, eso es incorrecto. Eso es desobedecer a Dios primeramente y también a quienes Dios les dio la autoridad en la familia para ser tu autoridad sobre ti. O también dicen algunos, si te mandan a hacer cosas en una forma amable, las hago. Si no me hacen de una forma amable, yo no le voy a hacer caso. Tampoco. Eso es incorrecto. Ustedes como hijos, a la edad de 14, 15 y 6 años, muchas veces no saben el tipo de problemas que trae tu mamá o tu papá. A lo mejor hay alguna crisis económica en el hogar que ustedes no saben y la capacidad de absorber este problema muchas veces rebasa los límites de la paciencia y los padres tal vez en ese momento no nos dieron la mejor cara, no nos dieron el mensaje como debía de ser, no nos hablaron de la autoridad como debieran de ser, pero nos dijeron, haz esto, como aquella parábola de Jesucristo que dice que un padre tenía dos hijos y le dijo al mayor, ve a mi viña y dijo, no, pero después arrepentido fue a la viña. Le dijo al menor, ve a mi viña a trabajar y él dijo, sí iré, pero realmente nunca fue, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros diferentes situaciones con las cuales debemos nosotros de pensar. Entonces, para ir nosotros teniendo cordura en todo lo que decimos, porque he hablado mucho, en el hogar los padres son la autoridad que Dios ha puesto. Ellos son la autoridad delegada para que exista la felicidad. La última parte de este episodio sobre la familia, también me gustaría decirle lo siguiente. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia para que sus hijos, hermanos, uh, para moldear a sus hijos, perdón, como Dios lo hace con nosotros. En Proverbios capítulo 15, Salomón dice que en ocasiones es necesaria la disciplina y yo quiero centrar parte de mi conversación sobre ello. Dice la escritura en Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina, dice, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. A ver, aquí hay dos principios fundamentales sobre esto, ¿verdad? El primero de ellos es lo que dice Salomón, dice, el que tiene un poco la disciplina. La palabra disciplina o el verbo disciplina, hermanos, es obtener nosotros una vida ordenada, es tener cierto orden en nuestra vida, sentido común, no solamente sentido común, pero un orden, disciplina. Y la disciplina se aprende con rutinas, con eh, eh, enseñanzas una y otra vez. No esperemos cuando cuando nos enseñaron, se recuerda las tablas de multiplicación, nos mandaban toda una hoja, haz esta plana, nos decía la maestra, de la tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, ahí me estaba equivocando, 2 por 3, 6, etcétera. Y nos hacían escribir repetidamente y luego hablada también. Y ahí estaba uno, yo creo que volvíamos locos a los padres. 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por así. Es la repetición lo que hace disciplina. Y dice el versículo 32, el que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma. No pensemos que a los hijos, con una vez que se les diga las cosas, lo van a entender siempre. A veces es necesario varias veces para que nosotros finalmente entendamos lo que se nos está diciendo. La disciplina militar puede servir de un ejemplo, ¿verdad? Eh, cómo
se le enseña al soldado, pues a o recibir órdenes. Cuando el mayor te habla, tú escuchas. Todo solamente dices, sí, señor. Usted no va a cuestionar. Usted no va a preguntar por qué yo o por qué a mí, por qué no mandas a aquel. En la milicia no puedes hacer eso. Entonces, con disciplina podemos criar a nuestros hijos a obedecernos a los padres, a respetarnos, a honrarnos, como dice la escritura. Aparte, es un mandamiento que si lo guardamos, tiene recompensa no solamente en la vida eterna, pero también aquí, para que seas de larga vida sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros tenemos en poco la disciplina, ¿sabe lo que estamos mostrando? No le damos el valor adecuado al alma de nuestro hijo. Menosprecia su alma. No te importa que sea una persona, cuando crezca, que sea un hijo con principios o sin principios, con valores, sin valores, que crea en Dios o que no crea, que respete o que no respeta, no me importa. Eso es lo que estás mostrando cuando nosotros no tenemos disciplina para nuestros hijos en la casa. Y si Dios me puso a mí como cabeza del hogar, tengo que poner atención a esto, porque es mi responsabilidad. La autoridad delegada en mi hogar, Dios me la dio a mí como cabeza del hogar, como padre de familia, a mi esposa también. Entonces, todo eso son ejemplos magistrales que Dios pide, hermanos. Aparte de que nosotros ah, eduquemos a nuestros hijos, debemos aprender. Y sí es el verbo correcto que utilicé. Debemos aprender a amar a nuestra compañera, a nuestra esposa y a nuestros hijos y ser un ejemplo para ella y también para ellos. Dice la escritura en Efesios capítulo 5, y tal vez aquí hay una gran grieta en nuestras vidas porque tenemos la costumbre, cuando ya estamos dentro de, ¿cómo se dice?, la caja de confort, tenemos la costumbre de que, bueno, yo voy a hacer las cosas como yo las aprendí. Pero cuando usted lee Efesios 5:28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y en versículos previos, como el versículo 25 de este mismo capítulo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando dije que probablemente aquí hay unas grietas para nosotros, es que yo amo a mi esposa, pero como yo la quiero amar. Y no estoy tal vez dispuesto a cambiar ese tipo de amor, porque así soy yo. Tengo 59 años, hermano, y yo no voy a cambiar. Yo así la amo. Bueno, hermano Basilio, escuche otra vez lo que dice el versículo. El versículo en Efesios 5:25 me enseña que dice Dios, que yo debo de amar a mi mujer en la misma manera como Cristo amó a la iglesia. Uy, ahí sí me agarro los cabellos y digo, así como Cristo la amó a la iglesia. Sí, entonces no es como yo, no es como usted quiera. Es como Dios amó a su iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Pues la amó, hermanos, a tal grado, dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no te hubiese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha, dice la palabra del Señor. La amó de una manera especial que la santificó, la lavó, la presentó de una manera hermosísima a su iglesia. En el trato que yo tengo con mi esposa,
logro hacer que ella se sienta así, de segura, de querida, de amada por mí, o todo lo contrario. Bueno, por eso está la grieta del cual digo. Así que sí, somos autoridad, pero también recordemos que a mayor autoridad que recibimos, mayor responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Bueno, él es responsable, el padre es responsable ante Dios de educar a sus hijos, no solamente en el terreno físico, sino también en los caminos del Señor. Así que muchas de las veces tenemos una inclinación más fuerte a la educación secular. Que mi hijo sea un buen ingeniero, un buen doctor, un buen maestro, un buen científico, un buen, bueno, arquitecto, póngale usted lo que quiera. Y se nos mira el interés que tenemos en la educación secular de nuestros hijos. Y no hay nada malo con eso. Pero se ve mal cuando no tenemos la misma inclinación a la educación espiritual. ¿Por qué no vino el hermano Juanito, hermano, hoy jueves? Hermano, no, tenía bastante trabajo de escuela. No, ya en la universidad, hermano, le encargan. Entonces, la balanza se carga a lo secular o a lo espiritual. Digo, es obvio. Y si como que hasta lo decimos con justificación. No, no, es que mi hijo o mi hija no puede perder estas clases, hermano. No, no, no se puede. Ahí es donde la educación secular se viene a pique, porque estamos tomando lo menos como si fuera lo mejor. Y es a la inversa, es a la inversa. Yo no estoy en contra de la educación. Yo mismo me fui a una universidad a estudiar y para poder ser maestro, pero hay prioridades. Y esas prioridades se enseñan en el nivel de la fundamentación. Cuando papá y mamá hicieron su tarea como padres, cuando nuestros hijos estaban creciendo. Verso 25 lo leímos hace rato. Maridos, amad a vuestras mujeres. A las mujeres previamente el Señor les había dicho que se sometieran a sus maridos, pero por algo se nos recalca, amad a vuestras mujeres. Lo dice ahí en el versículo 25 y nos lo vuelve a repetir la escritura o el apóstol Pablo o Dios a través del apóstol Pablo. Dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, y a la mujer se le vuelve a repetir la situación de someterse, que cada uno también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Una mujer que no se somete a su marido no lo respeta. Y dice Dios, usted tiene que aprender a respetar a su marido. Así que nos dice un consejo más aquí en Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El verbo a seguir, la palabra clave es padres y la crianza. Nosotros se nos ha delegado la autoridad, amados hermanos en el Señor, de criar a nuestros hijos. ¿Cómo dice la escritura? ¿Cómo los voy a criar? En disciplina y amonestación del Señor. Así dice en la siguiente hoja el capítulo 6 y el versículo 4 de Efesios. Entonces, la palabra criados viene de una palabra griega que significa que es paidía. Y paidía es el tipo de enseñanza en donde se eh,
sumergía, se sometía a una persona, se le daba todo el conocimiento, se le empapaba, es la palabra que buscaba. Se empapaba a una persona, por ejemplo, a los griegos, de toda su cultura griega, de toda su filosofía griega, de toda la educación, de todo el deporte, de todas las hazañas de los griegos. Ese era lo que implicaba la palabra disciplina, la palabra criarlos, perdón. Entonces, nosotros como padres, pues no vamos a enseñar la disciplina griega o la filosofía, pero les vamos a enseñar desde pequeños tantas historias como nos sea posible a nuestros hijos de que Dios nos ama, de que nos ama tanto que envió al mundo a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Vamos nosotros a empapar, vamos nosotros a saturar el corazón de nuestros hijos y su mente cuando pueden aprenderlo todo. Los educadores han descubierto que entre más jóvenes los niños, más capaces son de retener. Antes nos mandaban al kinder a la edad de 6 años. Hoy, a los 4 años, ya los quieren en el kinder. Porque se dan cuenta que el niño tiene una capacidad de absorción y de entendimiento mayor a pequeña edad. Muchas veces, en muchas congregaciones, hermana, ¿y por qué no trajo sus niños? Ay, hermano, ellos no entienden, solamente se la pasan dando lata, solamente andan brincando aquí, no se pueden ni sentar en la banca. Uf, todo lo que usted está diciendo de ellos es su culpa. Alguien en la casa tiene que enseñarles que a la iglesia, al lugar de reunión, vamos a adorar a Dios, que tienen que permanecer sentados, que hay que aprender. Sí, yo sé que a ciertas edades los niños no entienden eso, pero para eso es el tiempo que invertimos los padres, para hacerles entender disciplina, repetición, enseñanza. Sí es sí y no es no. Todos los niños se quieren parar de las bancas y andar caminando. Y si se fijan, hermanos, cuando estamos en una reunión, en un culto, los niños, todos son perfectos distractores de nosotros. Si pasa un niño y ni siquiera me está hablando, ni me está viendo, yo, ay, hola, ay, qué bonito, mira que tu pelo y qué. Pero cuando salimos de la reunión, ni caso le hago, paso casi por encima de él. ¿Cómo trabaja el enemigo, verdad? Y no estoy diciendo que el niño sea el diablo, no. ¿Cómo sabe usar el niño los perfectos momentos de distracción para cada uno de nosotros? Así que cuidado, amados hermanos en Cristo, y vamos concluyendo la palabra del Señor. Entonces, en el hogar, la autoridad somos nosotros los padres, y Dios quiere que aprendamos los varones a amar a nuestras mujeres, las esposas a respetar y a someterse a sus maridos, y los hijos a obedecer a sus padres en todo, como dice el Señor. Y entonces, si tuviéramos tiempo, entráramos a lo que es la autoridad del gobierno. Pero faltan ya nada más algunos 3, 4 minutos, no vamos a entrar en ello. Si el Señor nos permite y llega la invitación, que como ya anticipé, los hermanos en Soacha, allá en Colombia, nos han hecho la invitación para cada primer viernes del mes, pues si les interesa seguir oyendo de esto, no voy a enviar aún todavía, aunque me lo pidan, este PDF. Voy a esperar hasta que terminemos, porque si lo envío, ya no voy a ir a la clase del hermano David. Mejor esperamos terminarlo y después lo podemos compartir para todos, ¿sí? Gracias por su atención. Dios los bendiga. Dejo el micrófono o la palabra a mi hermano David. Gracias, hermano.